Saludos futboleros, Racing debutó con un triunfo en el torneo local y llegó a 2 victorias en igual cantidad de partidos bajo la dirección técnica de Juan Pablo Vojvoda. Sin embargo, la imagen que mejor representa este partido no es la del festejo final, sino la del entrenador saliendo muy enojado en el entretiempo y después en varios pasajes de la segunda mitad se lo vio de vuelta reclamar a su equipo que esperaba con mucha pasividad. Porque Racing ganó y eso obviamente que es importante, pero a Vojvoda no pareció alcanzarle con el resultado, y cuando un técnico que acaba de llegar muestra ese nivel de exigencia, también nos da a entender qué tipo de equipo está tratando de construir. Racing salió a la cancha con un 4-3-1-2 bastante ofensivo, con Sosa como 5, Saracho y Tello a sus costados, y Miljević suelto con la función de conectar justamente estos mediocampistas con los delanteros. Y en los primeros minutos se pudo ver el juego que Racing pretendía, pudo imponer las condiciones, sobre todo cada vez que la pelota pasaba por los pies de Miljević, que tuvo un muy buen partido, al igual que había sido en la fecha de Copa Argentina la semana anterior. Y también pudimos ver en esos minutos una idea del entrenador de presionar alto. De hecho, a los 5 minutos más o menos de ese primer tiempo, tras una presión sobre Renzo Giampaoli, el central de Gimnasia, Racing recuperó la pelota y convirtió esa recuperación alta en una situación de gol que Miljević pudo concretar para arrancar el partido con ventaja en el marcador. En los minutos que siguieron, por lo menos en la primera media hora de partido, Racing siguió generando situaciones, como decía, siempre mejorando sus jugadas cuando la pelota pasaba por los pies de Miljević, pero no pudo concretarlas, sobre todo por fallas en la definición o en la toma de decisiones de Solari, que tuvo, como tantas otras veces, un partido muy errático a la hora de cerrar las jugadas. Como decía, en esa primera parte Racing se veía muy superior a su rival, pero no pudo plasmarlo ampliando la ventaja en el marcador. Y esto, como sabemos en el fútbol, muchas veces se termina pagando, ya que los últimos 15 minutos de ese primer tiempo fue muy distinta, con Racing sufriendo, desordenado, desconcentrado también por momentos, y se vio muy claro en una jugada de pelota parada, que los jugadores del equipo local se quedaron reclamando o acomodándose, y Nacho Fernández aprovechó la oportunidad, jugó rápido el tiro libre y generó una situación de gol que no había tenido hasta entonces el Gimnasia, por lo menos no de esa claridad. El Cambeses pudo tapar el primer remate, pero el rebote le cayó de vuelta a un jugador de Gimnasia, que concretó así el empate, que de alguna forma fue un tanto sorpresivo a esa altura del partido. Sin embargo, en los minutos que restaban de esa primera parte, Gimnasia justificó el empate y Racing justificó el haber sido empatado, ya que no pudo reaccionar y Gimnasia le siguió generando situaciones e incluso pudo conseguir un penal que no logró concretar gracias a que Cambeses lo tapó y a que su ejecutante sufrió una lesión a la hora de patearlo, y solo por eso se fue igualando al descanso. En ese momento se vio lo que decía antes, el enojo de Vojvoda a la hora de salir al vestuario, seguramente, y porque lo aclaró después en la conferencia, muy molesto con la situación del tiro libre que le regaló un gol al equipo rival. El entrenador modificó el equipo desde el entretiempo para tratar de cambiar esta imagen, y el cambio que hizo en ese momento fue la salida de Konechny y el ingreso de Lautaro Díaz, un jugador que él conoce del fútbol brasilero, y creo que tuvo un debut por lo menos interesante. Nos quedamos muchos imaginando cómo sería la dupla Díaz con Maravilla Martínez, que no podía jugar en este partido por una sanción. Seguramente ya tendremos oportunidad de verlos en cancha. Como digo, por lo menos estos primeros minutos de Díaz fueron más que interesantes. El partido no cambió de inmediato, por lo que siguió realizando cambios. Ingresaron Rodríguez por la banda izquierda y Ortegoza en el centro, otro de los refuerzos, y más tarde también Vergara por Solari. Y así el equipo de a poco fue recuperando la fluidez de ataque, nuevamente cuando se volvió a conectar Matko Miljević, que volvió a ser determinante o participativo para la jugada del gol, que terminó
saliendo al córner, y desde ese mismo córner que él ejecutó, un cabezazo de Colombo consiguió nuevamente la ventaja para Racing. En este caso una ventaja que ya se iba a mantener hasta el final del partido, a pesar de que nuevamente cuando se encontró en ventaja el equipo volvió a retroceder, volvió a regalar metros y la pelota, y tuvo que recurrir nuevamente a Cambeses para no volver a recibir un empate. En este caso, o en este momento quiero decir, pudimos ver de nuevo a Vojvoda muy molesto, reclamando a los gritos, marcando a los jugadores que estaban libres del rival, incluso metiéndose en la cancha por buena parte de esos últimos 15 o 20 minutos del partido, ante la pasividad de sus jugadores. Sobre el final ingresó Kraneviter por Matko Miljevic para armar un 4-4-2 y cerrar mejor la defensa, cosa que tampoco pudo concretar del todo, ya que en los últimos minutos hubo una jugada polémica. Un jugador de Gimnasia recibió un golpe, a mi entender, en el área y debió haberse sancionado penal. El árbitro no lo hizo y terminó amonestando al jugador de Gimnasia por hablar. Y así fue que Racing terminó sufriendo por no haber podido ampliar la ventaja en el marcador cuando tuvo sus oportunidades. Racing ganó y Vojvoda consiguió 2 triunfos en 2 partidos. Importante para un entrenador que recién llega y tiene que trabajar su equipo mientras compite. También vimos cosas positivas y la presión funcionó muy bien en ese primer tiempo, la presión alta. El partido de Miljevic, aunque en este caso habrá que ver cuánto tiempo lo puede sostener a este buen nivel, ya que no olvidemos que el semestre pasado también había tenido un buen inicio y como casi siempre en su carrera, después terminan pasando cosas difíciles de explicar que le terminan sacando de la cancha. Veremos, como decía, qué termina de suceder con Miljevic en este segundo semestre. También vimos cosas negativas, sobre todo la desconcentración del equipo, la falta de definición en algún caso particular, pero creo que lo más importante fue que su entrenador demostró identificar cuáles fueron las fallas del equipo. Tuvo claro que no le dio lo mismo y que con su enojo también nos dejó entender que el objetivo no es únicamente el resultado, que ganar por ganar no alcanza y lo que está buscando evidentemente es darle una identidad a su equipo.